La sesión 06. El acta de la sesión 60 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 61 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta una urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional, boletín 16.223-29, refundido con los boletines 16.648, 14.984, 15.091, 15.598, 15.890, 15.904 y 15.919, todos guión 29, y el 1510-371, que es el oficio del presidente. Asimismo, hemos recibido una carta del presidente del Comité Olímpico de Chile, por la cual informa que por problemas de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy, sin embargo manifiesta su total disponibilidad para otra fecha. Un oficio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual informan detalladamente lo que ha realizado junto a Cermej, ministro del Deporte y Seremi de la Mujer, sobre la denuncia de violación al interior del Club Cobreloa. Un oficio de la Subsecretaría del Ministerio del Deporte, por el cual informa que la actividad física y el deporte en los niños, niñas y adolescentes se implementa a través del programa Crecer en Movimiento, que es ejecutado por el Instituto Nacional de Deportes de Chile en cuanto al fomento de la actividad física. Este se encuentra organizado en 4 componentes: jugar y aprender, del juego al deporte, elección deportiva y encuentros formativos deportivos. Hemos recibido además un oficio del Ministerio del Deporte, por el cual remite informe sobre el avance y licitaciones de las obras del Centro de Entrenamiento de Deportes Colectivos y del Estadio Nacional, con ocasión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, como fue solicitado por la Comisión. Se ajustan documentos. Un oficio del Ministerio del Deporte, por el cual informa que el Ministerio del Deporte realiza desde hace meses las gestiones de coordinación necesarias para que durante la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 tenga plena aplicación la Ley 21.197, el Decreto Supremo 22 y el auto acordado que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo dictara, especialmente para su aplicación durante el desarrollo de ambos megaeventos. A través de esto da respuesta al oficio 385 de esta comisión y al oficio 19 de la misma comisión. También, señora presidenta, un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual indica sobre la posibilidad de que la disciplina karate de contacto sea considerada como un deporte de exhibición en los próximos Juegos Panamericanos 2023, que esa gestión corresponde privativamente a Panam Sport como organizador de los Juegos. Un oficio del Ministro del Deporte, por el cual comunica que relación con la solicitud de esta instancia de informar sobre la administración de recintos deportivos, en atención a que se estaría privilegiando la realización de espectáculos por sobre su utilización de parte de los distintos atletas y deportistas nacionales. Al respecto, cabe señalar que según las estimaciones que ha realizado esa cartera, en específico el Estadio Nacional, solamente un 27,2% del tiempo se utilizaría para espectáculos que no tienen relación con deporte. También un oficio del Ministro del Deporte, por el cual señala que la Subsecretaría del Deporte ha instado a la Corporación 2023 para que cumpla con las normas de transparencia activa y pasiva, que se le hicieran presentes diversas observaciones que le formuló el Consejo para la transparencia sobre el cumplimiento de tal normativa, requiriéndole arbitrar las medidas necesarias para su subsanación. Finalmente, señora presidenta, un oficio del Ministro del Deporte, por el cual informa que respecto a solicitud de hacer gestiones para considerar el deporte máster y especialmente la rayuela en la Ley de Presupuesto 2024, remitieron los antecedentes al Instituto Nacional de Deporte por ser materia de su competencia. Terminada la lectura, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los miembros de la comisión, secretario. Presidenta, el punto, si no me equivoco, 3 de la cuenta, que hablaba de un informe de la ministra de la Mujer respecto a lo... Sí, el 3. Si nos pudiesen hacer llegar al WhatsApp para efecto de poder estudiarlo, presidenta, solamente eso.
Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? Diputado Mulet. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rebolledo. No lo había visto. Buenas tardes, bienvenido a la comisión. Presidenta, usted me dijo el otro día el tema de Atacama, solamente recordar eso. Yo no iba a estar hoy día, pero pude venir, así que me parece muy importante que la comisión sesione y usted me lo informó ayer para tomar los acuerdos en esa materia. Ok. Lo vamos a tomar de inmediato entonces. El diputado Mulet hace muchos meses, específicamente en el mes de marzo, estuve revisando ahí, solicitó sesionar en la región de Atacama. Y en esta comisión habíamos acordado que esa sesión se iba a realizar, que había que hacer las gestiones, pero quedamos en tomar acuerdo para la fecha. Yo le consulté al diputado Mulet si había algún problema para sesionar el día 11 o 12 de enero en la región. ¿Qué día es? ¿Jueves? En enero, jueves o viernes. Yo propongo que sea día viernes, si es que no hay problema, porque pensando en poder llegar a la región, yo por lo menos iría de manera presencial. Bueno, todos tenemos que ir de manera presencial, pero en el fondo yo sé que algunos viajan a sus regiones el día miércoles, pero lo que se ha hecho en otras comisiones es que los diputados de la región muchas veces reemplazan a los propios parlamentarios de la región. Entonces, pero en el fondo también es cumplir con esta petición que pidió el diputado Mulet hace bastante tiempo y que nos habíamos comprometido a tomar acuerdos respecto de la fecha. Diputado Manucheri. No, me parece todo bien. Yo creo que el hecho que puedan las comisiones ir a regiones, creo que siempre es una práctica que debería ser más usual en nuestro Congreso. O sea, es una buena manera de descentralizar el Congreso. Solamente como yo me sumaré a lo que sea la opinión mayoritaria, porque indudablemente habiendo parlamentarios de mi región, además en mi caso pueden claramente poder sustituir mi presencia, pero sería más conveniente un día jueves porque no nos corta la semana distrital a los que somos regiones, no nos obliga a tener que esperar hasta el día, o sea, salimos de una el día miércoles en la tarde o el jueves en la mañana y ya el viernes podemos estar en nuestro distrito o el mismo jueves en la tarde podemos estar en nuestro distrito. Entonces, si es el día viernes, ya prácticamente corta, porque terminaremos el viernes en la tarde, ya corta la posibilidad de tener algún tipo de actividad en los distritos en lo que queda de semana. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Manucheri. Entonces, ¿les parece dejarlo para el día jueves 11 de enero? ¿Sí? ¿Todos tienen? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Acordado entonces para el 11 de enero para realizar las gestiones desde acá del Congreso. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los integrantes de esta comisión. Presidente, yo no sé si todos vieron el reportaje anoche del Megavisión respecto al hockey sobre patines, a esta denuncia por acoso sexual, abuso sexual de parte de un entrenador con nombre y apellido, le dijeron, Eduardo Flores Castillo, también en nombre de la denunciante. Bastante preocupante porque lo que señala el reportaje es que este personaje sigue ligado a las series menores del hockey sobre patines. Y si hay una denuncia tan grave, yo creo que nosotros podríamos pedir a la Federación de Hockey que viniese acá a explicarnos qué está pasando con esta situación. Se agradece a las deportistas que se hayan atrevido, a lo mejor ha pasado muchos años, pero se atrevieron a denunciar, y los hechos ahí que salen en este reportaje son bastante creíbles. O sea, yo creo que nosotros, si bien es cierto, esta es una comisión de deporte que tiene que velar por toda la actividad deportiva de todas las ramas, pero ya en el último caso, en los últimos tiempos, respecto al caso que ha pasado en Cobreloa, preocupa de que también nos preocupemos, valga la redundancia, de aquellas personas que han sido violentadas, se puede decir, porque aunque sea un acoso sexual, es violencia contra la mujer y sobre todo con la deportista, y si ellas se atrevieron a denunciar, puede que haya muchos casos que no se han atrevido a denunciar. Entonces tenemos que buscar, yo creo, alguna fórmula para que esta situación se corte de raíz, y aquí la Federación de Hockey sobre Patines tiene mucho que decir. Sí. Diputado Manucheri. Yo creo que lo que nosotros hemos visto
el reportaje que hemos visto es del todo grave. Hablamos primero de deportistas que han dado todo por nuestro país. Indudablemente los casos siempre tienen una gravedad, hay que partir de esa base. Los casos de abuso sexual, todos los casos tienen gravedad, pero indudablemente cuando esto se hace en una situación por parte de un entrenador, en un contexto además de deportistas, creo que claramente amerita el poder abordar este tema. Hablamos acá también de representantes que le han dado mucho a nuestro país, las denominadas marcianitas, a todo el país nos hicieron vibrar en algún minuto con sus triunfos deportivos, por lo cual creo que también el poder hacernos cargo de este tema y poder discutirlo así como lo hemos hecho en otras disciplinas es del todo relevante, así que también quiero respaldar la moción al respecto. Ok, entonces tomamos acuerdo para invitar al presidente de la Federación de Hockey y Patinaje para la próxima sesión, ¿les parece? Ok, acordado. Puntos varios, diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar al ministro aquí presente. Presidenta, estimada comisión, todos vimos la infraestructura que estuvo a disposición de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y creo que es muy importante que nosotros desde esta comisión también nos preocupemos, como me imagino también lo va a hacer el ministro y la institucionalidad, de cuidar estos espacios para que puedan seguir prestando ayuda a los fines específicos del deporte. Por ello, Presidenta, quiero solicitar un oficio al Ministerio del Deporte para conocer cuáles son los planes para la infraestructura utilizada durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, si se ha definido un uso específico para cada recinto, saber quién va a ser la entidad responsable de su administración, si existen plazos definidos para la implementación de los planes relacionados con la infraestructura, si se han delineado políticas específicas para el mantenimiento de esta instalación a largo plazo, si se contempló en la ley de presupuesto recursos para estos efectos, y si se contempla la participación de organizaciones deportivas en la definición del destino y en la administración de los recintos. Eso, Presidenta, solicito el acuerdo de la Comisión para este oficio, insisto, con el único fin de resguardar la infraestructura deportiva para que pueda seguir prestando apoyo a los deportistas de Chile. Ok, tomamos el acuerdo entonces para la solicitud de oficio del diputado Guzmán. Acordado. Puntos varios. ¿Alguien más sobre puntos varios? Bueno, yo tengo un punto vario. Voy a aprovechar de saludar al ministro, que está hoy día acompañándonos acá, y aprovechar también la presencia para el siguiente punto vario, porque hay la inquietud, y yo he tratado de obtener la respuesta, pero hasta el día de hoy no nos ha llegado, respecto del centro de alto rendimiento. Hay un grupo de deportistas, específicamente de la gimnasia, que están súper preocupados porque todavía no pueden hacer uso del CAR para poder entrenar. Las competencias continúan y la última información que le entregaron es que estaban gestionando la posibilidad de pasarles un gimnasio en la comuna de La Reina. Pero hasta el día de ayer todavía no había nada específico respecto de esto. Entonces, ellos siguen entrenando en lugares que no son los más acordes para ellos. Lo mismo ocurre con los equipos médicos que necesitan saber cuándo van a poder acceder nuevamente a los equipos médicos, porque hay muchos de ellos que no solamente por lesiones, sino que por terapias que realizan a diario, necesitan nuevamente contar con los equipos. Entonces, no sé si el ministro nos podrá dar alguna respuesta, si no, le dejo la inquietud, ministro, para no oficiar nuevamente, porque ya he enviado oficio respecto a esta materia. Y eso, es solo mi punto vario por el día de hoy. ¿Alguien más usa la palabra? No. Ok. Entonces pasamos a la orden del día inmediatamente. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que adopta medidas para resguardar la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva, que tiene urgencia calificada de simple. Para estos efectos se encuentra invitado el ministro de Deporte, señor Jaime Pizarro. Y en el punto 2, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados
y diputadas: Marisela Santibáñez, Roberto Arroyo, Miguel Ángel Calixto, Andrés Celis, Andrés Giordano, Jorge Guzmán, Daniel Manucheri, José Carlos Mesa, Marco Antonio Zulantay, Erika Olivera, que modifica la ley 19.712 del deporte para mejorar la representatividad de los deportistas, precaver conflictos de interés en los órganos internos de las federaciones. Para estos efectos también se encuentra invitado el ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, y bueno, se excusó el presidente del Comité Olímpico, señor Miguel Ángel Mujica. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra de inmediato al ministro para que pueda referirse al primer punto y después, una vez que hagamos rondas de preguntas respecto al primer punto, pasamos al segundo. Ministro, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, respecto de el resguardo de la integridad competitiva, yo creo que tiene una serie de alcance. Por cierto, es de los elementos que uno siempre pretendería cautelar de mejor forma, y esto no solamente desde el ámbito de la alta competencia, del alto rendimiento o de la actividad profesional, sino que en general, ¿no? Creo que también es algo que tenemos que tener esa mirada, porque puede ser a nivel escolar, y creo que es muy necesario resguardar que efectivamente las normas, los procedimientos y las acciones cumplan su propósito para permitir que en general se desarrolle toda la actividad con total integridad. Particularmente se hace referencia al fraude en competiciones deportivas, sancionando las conductas que tengan predeterminar o alterar de manera deliberada o fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición. Hoy día creo que hemos sido testigos un poco de lo que ha ido sucediendo en distintas competencias de distinta forma, en que ya no solamente es el tema del resultado lo que puede provocar problemáticas en el desarrollo de las competencias. Muchas veces es búsqueda de instrumentos intermedios que sí afectan el desarrollo normal de las competencias. Prevenir adicionalmente la captura de las organizaciones deportivas por parte del narcotráfico, entre otras cosas, ya que no existen normas que permitan sancionar la corrupción en el deporte en el ámbito penal, y se necesita fortalecer inhabilidades y sanciones contra quienes incurran en dichos delitos. El proyecto agrupa 3 ejes en las modificaciones propuestas. Primero, tipificar conductas de fraude deportivo: el que diere, ofreciere o consintiere en dar en beneficio económico o de otra naturaleza a una persona que se desempeña en la organización y que pueda ser influenciada mediante predeterminación o alteración de los resultados deportivos o de las pruebas o de competencias deportivas oficiales, y que obviamente también tengan relevancia económica. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad deportiva, así como el deportista, árbitro, técnico o jueces que puedan intervenir. Yo quisiera aquí también tomar este ejemplo en que hemos sido testigos de algunas competencias donde incluso han sido todos los niveles los que han estado encadenados para efectivamente proceder de una manera dolosa, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante tener como esta muestra colectiva de cuáles son los espacios y cómo pueden intervenir desde distintos ámbitos. Tal como ahí señala adicionalmente, es que ilegítimamente se interfiera en las expresiones deportivas, porque, insisto, no es solamente el resultado final de ese juego, de ese partido, el que hoy día interviene para generar conductas que no son las esperadas. Y creo que eso finalmente también es importante tenerlo muy presente para lo que es la relevancia económica que esto puede significar. En la letra B, establecer inhabilidades tanto para acceder a los beneficios de la ley del deporte como para participar en las organizaciones deportivas. Uno de nuestros requisitos es que las organizaciones deben estar registradas, eso primero como organización, para poder acceder a beneficios. Y lo segundo es que
A partir de esa participación en las organizaciones, lo que debemos buscar también es que las organizaciones vayan siendo más robustas en este transitar. Se establece inhabilidad genérica tanto para acceder a los beneficios de la ley de deporte como para participar directamente en ella las personas condenadas por los delitos precedentemente descritos o por aquellos previstos en la ley 20.000 y que se sustituyen en la ley 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además, contemplar la incorporación de inhabilidades específicas para ejercer cargos directivos o administrativos en organizaciones deportivas. Creo que este también es un punto extremadamente relevante, porque muchas veces, y lo vemos desde organizaciones a lo mejor más de base, es que desaparece una organización, se vuelve a crear una segunda organización, sin embargo los integrantes a veces son muy parecidos, similares o incluso los mismos. En organizaciones deportivas y en organizaciones deportivas profesionales regidas por la ley 20.019, esto es de sociedades anónimas deportivas profesionales, relativas a la sanción por delitos propuestos en este proyecto de ley o por haber sido condenado por delitos relacionados con la ley 20.000. En la letra C, establecer obligaciones de transparencia e información por parte de las organizaciones deportivas. Lo primero, las organizaciones deportivas deberán cumplir con nuevos estándares de transparencia, conforme a los cuales deberán poner a disposición del público en su sitio web información relativa a su orgánica, estado financiero, personal, estableciéndose facultades para el Instituto Nacional de Deportes de imponer multas a las entidades que incumplan las obligaciones que en esta materia se impongan. Finalmente, obligación de informar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, conforme a lo dispuesto por la Ley 19.913, se extenderá a las principales organizaciones deportivas, a saber, federaciones deportivas nacionales, Comité Olímpico de Chile y Comité Paralímpico de Chile. Hay que señalar aquí solamente que respecto de el caso del Comité Paralímpico de Chile es que recibe un número importante de federaciones, lo quiero mencionar a propósito de que estamos terminando los Juegos Panamericanos y que no son las federaciones respectivas las que tienen insertas como una parte más de su desarrollo como disciplina del deporte paralímpico, ¿ya? Pongo el ejemplo, el tenis de silla de ruedas está dentro del Comité Paralímpico, pero no forma parte de la Federación Chilena de Tenis. Eso como para saber por qué el número de organizaciones o disciplinas que están adscritas al Comité Paralímpico de Chile es un número muy significativo, hoy día más de 20. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al Ministro por su intermedio, Presidenta. Me quedó a grandes rasgos de la exposición una duda respecto en la última lámina, cuando se habla, voy a revisar porque nos mandaron por WhatsApp la presentación y quiero preguntar específicamente por la última lámina respecto a la obligación de transparencia. Nosotros lo hemos estado conversando esto a propósito de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero a mí me queda la sensación, o me queda la impresión, no sé si estoy equivocada, que esa obligación de transparencia que está que puso usted al final, Ministro, hay una diferencia respecto de organizaciones nacionales, ¿cierto?, las federaciones, pero la primera obligación de transparencia no hace ningún tipo de distinción y en el fondo obliga a poner en páginas web distinto tipo de información, que yo creo que para cierto tipo de organizaciones que son muy pequeñas y muy amateur y más que nada que no tienen ningún tipo de posibilidad de siquiera mantener una página web, les va a ser muy engorroso. Entonces no sé si esa distinción que se hace en el punto final respecto de aplicar la transparencia para organizaciones grandes, o sea,
le voy a dar un ejemplo. En Recoleta hay un club deportivo que es el PJ Junior, que lo mantiene una persona y hace clases de fútbol a 30 niños. Y le ha costado un mundo poder postular a fondo, un montón de cuestiones, porque es una sola persona tratando de hacer, y de repente los apoderados le ayudan un poco. Pero más encima, no me queda claro, en ese ejemplo, lo uso como ejemplo, Presidenta, le vamos a poner una obligación de transparencia que yo creo que no la va a poder cumplir y le vamos a cerrar las puertas al financiamiento. Entonces, no sé si yo lo entendí de esa manera y no es así, o es algo que a lo mejor podríamos ver mejorar durante la tramitación, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Mesa. Yo también quiero hacerle una pregunta porque también me quedó una duda. Más o menos la misma línea del diputado Mesa, pero a lo grande. Por ejemplo, porque ahí nombran a Comité Olímpico de Chile y al Comité Paralímpico, ¿cierto? Que van a estar obligados también en el fondo a transparentar y a informar. ¿Qué pasa con las corporaciones que se arman dentro de estas instituciones? Por ejemplo, Planado, Plan Olímpico, que también son corporaciones. ¿También van a estar dentro de este régimen? Eso, ministro, muchas gracias. Bienvenido, don Hugo Castelli. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor diputado, señora y señor diputado. Por su intermedio, señora presidenta. Específicamente, el punto aludido está regulado con mayor precisión en el artículo 32 bis que propone el proyecto de ley, donde precisamente cuando se preparó el proyecto se hizo hincapié en la falta de desarrollo institucional y organizacional de algunas entidades para las cuales iba a ser complicado cumplir con esta obligación. Por lo tanto, se puso un desde respecto del cual sería efectiva esta obligación. Y se hace genéricamente referencia a los dos artículos de la Ley del Deporte que se refieren a organizaciones deportivas, es decir, entran todas. Ahora, y el tope son todos aquellos que reciban fondos públicos o donaciones anuales superiores, iguales o superiores a 250 unidades tributarias mensuales. Ese es el tope que se está proponiendo en el proyecto. Cabe hacer el piso. Las que están bajo esa, en general los fondeportes son de 10 millones de pesos, entonces tampoco queremos instalarle a ese tipo de organizaciones que son clubes comunales o regionales este parámetro de exigencia. Hemos tenido problemas incluso con federaciones para la gestión de sus páginas, de sus sitios web, entonces evidentemente bajarlo de ahí era bastante difícil de cumplir y por lo mismo se estableció y las organizaciones obligadas son aquellas establecidas en los literales F y G del artículo precedente, es decir, estamos hablando de asociaciones regionales, federaciones comunes y federaciones deportivas nacionales y toda otra entidad que reciba aportes públicos, entre las cuales entran las fundaciones y corporaciones. Ahí precisar, señora presidenta, que el Planado es un convenio de colaboración, el plan olímpico. La Corporación de Alto Rendimiento ADO Chile es la que recibe estos recursos, que incluso tiene una asignación presupuestaria permanente en la ley de presupuesto, que es para sus gastos administrativos. Entonces, esa es la regla, así como está propuesta, para imponer esta obligación de transparencia. La precisión que quería hacer, evidentemente, cuando se concibió este proyecto, que fue en el año 2020-2021, no había sucedido lo que ha sucedido ahora respecto de este tipo de organizaciones, por lo tanto, evidentemente hoy día con la circular que sacó el Ministerio de Hacienda y con las glosas presupuestarias que eventualmente pueden incorporarse, pudiera haber un desajuste entre lo que estamos proponiendo en general a todos los receptores y todas las obligaciones que se vayan o puedan imponer a todos los receptores de fondos públicos en términos genéricos. Ya lo dijo el actual presidente del Consejo para la Transparencia en la sesión de la Comisión Especial Investigadora el miércoles pasado. Ellos también están promoviendo una norma para establecer la obligación de transparencia a todos aquellos que reciben fondos públicos. Entonces, esto estaba concebido más o menos en la misma línea, pero viene escrito en un periodo anterior, digamos, entonces pudiera ser que desde ese punto de vista hubiera que hacer algún ajuste, pero el espíritu que se puso, digamos, en la normativa que se propone es avanzar en estos estándares de transparencia de manera de poder tener acceso público a esta información y de esa manera hacer una suerte de fiscalización ciudadana acerca de cuáles son los montos que se reciben, en qué se usan y cómo se rinden en los sitios web, digamos, de todas estas instituciones. Esa es la propuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿No? Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si alguna de las organizaciones o instituciones no cumplen con esta obligación? Porque lo hemos visto en la ley de federaciones, por ejemplo, que no todas cumplen con la ley. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, por su intermedio, señora presidenta, acá se está proponiendo una innovación que es bastante importante. Fue cuando se discutió con las contrapartes ministeriales de este proyecto, hubo una discusión bastante interesante en el sentido de que aquí por primera vez le estamos entregando una potestad sancionatoria al Instituto Nacional del Deporte que actualmente no la tiene. Hoy día el Instituto Nacional del Deporte, el único mecanismo real, y en torno a ese es el que se ha construido la mayoría de las normativas nuevas que tenemos, es el de bloquear el acceso a recursos públicos, ¿no?, para las organizaciones. Y se produce este proceso que conocemos, que entran en bloqueo, resuelven el asunto. Si son FDN, se puede conseguir designar un administrador externo. Sin embargo, acá se está proponiendo el habilitar el Instituto Nacional del Deporte para cursar multas a las organizaciones deportivas de una manera en que sea proporcional de acuerdo a la envergadura de la falta, pero con el objeto de estimular el cumplimiento de la obligación, que es que efectivamente pongan a disposición de la ciudadanía esta información que se está proponiendo que se incorpore en su sitio web. Ese está también dentro del articulado que se propone en el proyecto. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más? ¿Tiene? Si me permite. Sí, secretario. Gracias, señora presidenta. Solo recordar que la sala de la corporación en la sesión del 15 de junio del año 2022 acordó fusionar este proyecto con una moción de su iniciativa, conjuntamente con el señor Walker y la señora Santibáñez, que a diferencia del texto que se está debatiendo hoy día, incorpora figuras penales en el Código Penal y se refiere particularmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sería la única diferencia que yo observo con el proyecto fusionado. Solamente hacer presente eso para los efectos de la continuidad de la tramitación de ambos proyectos. Eso solo, presidente. Muchas gracias, secretario. Don Hugo. Señora presidenta, nosotros en la lámina hacemos referencia a un documento que preparó la Biblioteca del Congreso, en la que se refiere al proceso de fusión el año pasado, y ellos hacen un comparado que es bastante exhaustivo respecto de los dos proyectos para efectos de su tramitación legislativa, que está, imagino, a disposición de los parlamentarios. Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias, ministro, por este punto. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, después tomaremos entonces acuerdos para invitar a no sé, federaciones, personas. Hoy día, por ejemplo, nos vino el presidente del Comité Olímpico, que sería muy importante escuchar su opinión, y también la del Comité Paralímpico. Y de las federaciones, que son también quienes entran dentro de este proyecto. Vamos entonces a pasar al segundo punto. Le voy a dar la palabra de inmediato, ministro, y a don Hugo para que ahí vayan pimponeando. Que está Hugo, presidenta, para hacer el... Perfecto. Bueno, en relación al boletín 16226-29, que propone modificar la ley del deporte en materia de federaciones deportivas y federaciones deportivas nacionales, nosotros elaboramos una pequeña minuta que se la podemos compartir a la Secretaría para dejarla como constancia. Partir diciendo que se comparten todos los fundamentos expresados en la iniciativa, en el entendido de que se hace urgente, y así ha quedado en evidencia después de estos eventos, mega eventos deportivos que hemos tenido, en la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de la estructura organizacional del sector del deporte federado. Han quedado en evidencia algunas falencias y que, por lo tanto, sería bastante útil para la mejora y el perfeccionamiento de la actividad deportiva en general, del alto rendimiento, abordar estos ajustes y ver cuáles son las mejores alternativas para poder avanzar en ese sentido. En este mismo orden de ideas se rescatan las ideas matrices de un proyecto de ley que ya fue tramitado en esta comisión. De hecho, fue votado con 122 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra, en el cual se propone la obligación de adoptar el régimen de Federación Deportiva Nacional a todas aquellas federaciones que reciben recursos permanentes de parte del Estado. Creemos que es fundamental avanzar en ese sentido y, lamentablemente,
como la modificación original de la ley dejó de una manera imprecisa desde el punto de vista de la técnica legislativa la obligatoriedad de este régimen, hoy día solo 16 federaciones de las 50 y tantas que forman parte del Comité Olímpico de Chile han adoptado este estatuto tipo de Federación Deportiva Nacional. Porque nosotros promovemos esto y así fue discutido y así fue aprobado, digamos, esta idea. Efectivamente lo que hay ahí es una profesionalización de la dirección de las federaciones, está la obligación de hacer auditorías, está la creación de una comisión técnica con una regulación, la creación de una comisión de deportistas con una regulación, está la posibilidad para, en el evento en que una de estas entidades entre en una situación de insolvencia, que entre el Instituto Nacional del Deporte y el Comité Olímpico de Chile le designe un administrador externo como un símil a la situación de las entidades cuando están en quiebra, digamos, de que haya un administrador que pueda mantener la vigencia, por cuanto la historia nos demuestra que ha habido circunstancias en las cuales federaciones con mala gestión finalmente terminan bloqueadas por altos montos de dinero y la solución es crear una nueva. La idea es que se mantenga y se logre generar una gestión que sea capaz de absolver la deuda que se ha producido por algún mal proyecto mal ejecutado, etcétera, y de esta manera se puede avanzar en mantener a estas entidades vigentes. Creemos que es importante, y así se señala en el mensaje del boletín que estamos analizando también, se releva la importancia de terminar la tramitación de ese proyecto. Que estamos súper de acuerdo en esa parte. Aún así, creemos que está pendiente abordar el perfeccionamiento de la normativa. Nosotros estamos planteando 3 ámbitos. Primero, y en eso también tenemos una mirada común con lo que se está proponiendo, en el funcionamiento y representatividad de la comisión de deportistas. Creemos que ahí hay que hacer un ajuste. Y en el funcionamiento y representatividad de la comisión técnica. Ambas figuras fueron creadas y reguladas exclusivamente para las federaciones deportivas nacionales y por lo tanto, como ya hemos dicho, su alcance o impacto es relativo en relación al sector federado en su conjunto que participa en los mega eventos deportivos del ciclo olímpico y paralímpico. Entonces creemos que ahí hay claramente un área donde se debe avanzar. Ya lo señalábamos respecto del boletín anterior, hay una deuda en transparencia, entonces también estamos planteando que se avance en la transparencia en la determinación y aplicación de los criterios técnicos deportivos utilizados para la selección de las y los integrantes de las delegaciones que representan al país en las competencias internacionales. Ese fue un tema que se suscitó durante los Juegos, ¿verdad? Tuvimos nosotros harta demanda sobre explicar cuestiones que efectivamente no son competencia del Ministerio, que son competencia de las federaciones sobre la base de reglas que vienen de las federaciones internacionales. Entonces creemos que en ese ámbito se debe avanzar en transparencia, conocer las reglas del juego antes, durante y después de que se tomen las determinaciones en ese sentido. Y por último, la regulación de los conflictos de interés al interior de las organizaciones del sector federado. Eso solo tiene una regulación parcial que es perfeccionable en el ámbito de las federaciones deportivas nacionales, pero para el resto de las organizaciones deportivas solo aplica una normativa que se ha implementado hace años desde el Instituto Nacional del Deporte y que tiene que ver con el uso de los recursos transferidos. Es decir, si se le transfiere a una federación o a una organización deportiva, se le ponen limitaciones para su destino, en la contratación de bienes o servicios o recursos humanos, de que no tienen que ser personas relacionadas ni empresas integradas por personas relacionadas. Pero hacia el interior de la organización y en su relación con los deportistas o con los técnicos, esa normativa no está establecida y creemos que es importante avanzar en ese sentido y que es parte de lo que se propone, ¿no es cierto?, en el boletín que estamos informando. Ahora aquí nosotros tenemos una propuesta, señora presidenta, que la dejamos, digamos, a la consideración de la comisión y queremos proponer que, como tenemos en segundo trámite el boletín de la adopción del régimen obligatorio de federaciones deportivas nacionales, trabajar con los asesores legislativos de los integrantes de la comisión en indicaciones a ese proyecto y aprovechar que está avanzado. Finalmente, si se aprueban ahí algunas de estas indicaciones que prepararemos en conjunto, volverán igual en tercer trámite a la comisión y a la Cámara para efectos de su consideración. Y esa es la idea, digamos, de aprovechar de que este boletín ya está y nosotros podríamos coordinarlo. Hemos tenido un trabajo bastante fluido con la Comisión de Cultura y Deportes del Senado en las tramitaciones que se hicieron a propósito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, creemos que ahí hay una oportunidad que es posible explorar, salvo que se defina otra cosa por parte de la Comisión.
toda nuestra interés, nuestra colaboración en avanzar con las ideas matrices de este boletín que estamos informando. Y por último, que era la idea que lo hiciera el anuncio del ministro, ¿verdad? Estamos terminando el trabajo prelegislativo de la presentación a tramitación de un proyecto de ley que crea un Tribunal Nacional de Disciplina Deportiva. Otro de los temas que han aparecido también y que son de la máxima relevancia es que tenemos que avanzar en la creación de una institucionalidad en materia de disciplina deportiva que nos permita tener certeza acerca de su estructura, de su funcionamiento, que sea autónomo e independiente de todas las organizaciones deportivas. Sabemos hoy día que con mucho esfuerzo el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo hace su trabajo, sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente, está bajo el alero o el amparo del Comité Olímpico de Chile y eso evidentemente ha presentado, digamos, ciertas situaciones problemáticas que es necesario resolver con la creación de una institucionalidad nueva, autónoma e independiente, como lo es en los países desarrollados, digamos, que tienen tribunales administrativos del deporte o tribunales disciplinarios del deporte que son independientes de las organizaciones deportivas. Eso es lo que teníamos preparado para comentar hoy día respecto del boletín que está iniciando su tramitación, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra, diputado Mulet. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Voy a preguntar por otra cosa, digamos, a propósito. Cuando llegó el ministro, uno de los temas que le planteamos y que él está disponible para abordar también como ministerio tenía que ver con los proyectos que estaban en el Senado. Y quisiera preguntarle cómo va eso, a propósito de la incompatibilidad entre dirigentes de la NFP y las federaciones y de otros sistemas de control sobre fundamentalmente la NFP o las federaciones en general. Y ahí había planteado el ministro que también iban a abordar a través de indicaciones eso. Entonces quiero saber eso, que son 3 proyectos que nacieron en esta Cámara, que están aprobados y que están en discusión en el Senado. Gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. ¿Alguien más usó la palabra? Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Al ministro, a don Hugo. Me quedo con lo último señalado respecto a esta creación de una institución que en definitiva fiscalice o sancione el comportamiento de las federaciones o de las instituciones. Acá a esta comisión han venido muchos deportistas a plantearnos ciertas irregularidades en torno a sus federaciones. Y nosotros quedamos como con la sensación de que esos deportistas recurren ante la misma federación que eventualmente le está vulnerando ciertos derechos. Y es la propia federación la que inicia un proceso administrativo sancionatorio y muchas veces con intereses. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos avanzar realmente o eso va a ser presentado dentro de esta discusión legislativa a crear una especie de institucionalidad autónoma, independiente, que pueda fiscalizar y sancionar a esas federaciones cuando cometan infracciones en contra de los deportistas? Y más o menos cuál es la idea, porque aquí fuera de sesión lo conversábamos el otro día, pero crear una especie de entidad fiscalizadora de las federaciones y que tenga facultades sancionatorias respecto de esas federaciones. O sea, para nosotros, para el último Panamericano, igual es preocupante ver situaciones de deportistas que son excluidos arbitrariamente de su participación en los juegos o en alguna competencia, los intereses que existen entre un eventual presidente de una federación y un deportista, los vínculos que pueden crear y que obviamente generan suspicacia respecto a su independencia en la nominación a participar o a representar al país en alguna competencia, etcétera. Me parece interesante lo planteado. De hecho, si no me equivoco, presidenta, nosotros pedimos, o teníamos que pedirlo ahora quizá, el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional para saber cómo se había hecho en otros países, tener un comparado respecto de eso, y poder saber si existen entidades intermedias que sí sancionen, sí fiscalicen, sí se preocupen de que no existan esas situaciones en el deporte. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sí, efectivamente lo solicitamos la semana pasada. Y está Marcela ahí atrás, y que me está diciendo que lo están tramitando. Yo también tengo, bueno, primero valorar, ministro, la opinión respecto del proyecto. Y precisamente el proyecto nace por lo que indicaba Hugo, que finalmente aquí hemos visto durante años, pero sobre todo este año, que fue un año súper especial, fue donde más vimos las problemáticas que hay a nivel de federaciones y que finalmente impactan negativamente en toda la preparación que realizan los deportistas. Por lo tanto, desde ahí valoro el
el pronunciamiento que se realiza, también, si me puede como aclarar mejor, cómo sería la tramitación, porque este es un proyecto, en el Senado hay otro, entonces entendí que podríamos colocar algunas indicaciones allá, pero no sé si del proyecto completo o alguno de los artículos que trae este proyecto, porque a mí de verdad me interesa, y yo creo que a esta comisión también, no sé, espero hablar por todos o por la mayoría, que nos interesa que este problema que tienen hoy día las federaciones, y que finalmente no es un problema solo de las federaciones, sino que es un problema que aqueja netamente a los deportistas. La verdad es que queremos que avance, que yo creo que es la oportunidad que tenemos para poder ponerle no sé si un fin a estos problemas, porque a lo mejor siempre los vamos a tener, pero avanzar en estas materias, y como bien lo dijo Hugo, que en el fondo también es como la mirada de profesionalizar un poco más la gestión deportiva. Yo tengo una mirada mucho más amplia de lo que es para mí la profesionalización de la gestión deportiva dentro de las federaciones. Dentro de las federaciones lo que el deporte necesita es tener personas que se dediquen 100% a la gestión de la administración de una federación. Hoy día vemos que hay personas que están ahí con buena voluntad, que muchas veces incluso los deportistas se sienten prácticamente como que les están haciendo un favor, porque tienen que ir a golpear las puertas, que les hagan favores, y al deportista se le exige, pero poco se le escucha. Entonces, dentro de lo que es para mí la mirada de profesionalización, por lo menos, es que hubiesen personas dentro de las federaciones dedicadas exclusivamente a esta actividad, con una remuneración, y así también se les puede exigir. Y cuando la persona no dé el ancho, simplemente buscar a alguien que sí pueda dedicarse a un trabajo que es súper importante dentro de las federaciones. Pero eso espero que sea para un futuro no tan largo. Pero también me llamó la atención respecto del Tribunal de Disciplina Deportiva. Hoy día tenemos un Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que efectivamente está bajo el alero del Comité Olímpico, que para mi gusto, esta es una opinión muy personal, para mi gusto no es lo que debiese ser, porque finalmente pierde autonomía. Entonces, hoy día tenemos quizás un directorio dentro del Comité de Arbitraje que está intentando hacer las cosas mejor de lo que se hizo antes, pero aún así siento yo que a veces hay limitaciones. Y la pregunta es, ¿se crearía una nueva institución o se tomaría, el Comité de Arbitraje seguiría funcionando, o se termina el Comité de Arbitraje y se crea este Tribunal de Disciplina en donde se van a tomar los problemas que muchas veces tienen que ver con la disciplina dentro de las federaciones, pero además los casos que están relacionados al protocolo 22, que es lo que hoy día es la materia específica que tiene el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo? Entonces, mi pregunta es esa: ¿se crearía una institución nueva o sería este mismo comité que tendría autonomía y que cumpliría quizás este rol que cumple hoy día, más un rol que se le agregue a futuro? Eso, ministro, o Hugo, si quiere responder. Muchas gracias. Sí, presidente, respecto de la consulta del diputado Mulet, efectivamente en ese proceso tuvimos reunión con la senadora Emmensberger, donde nos pidió que pudiéramos trabajar en el documento y le hiciéramos llegar el documento con las indicaciones. Nos solicitó un plazo producto de la discusión del presupuesto, y que en cuanto ese proceso ya fuera culminando, que con mucho gusto pudiéramos retomar inmediatamente esa gestión. Así que estamos en ese proceso para el ingreso de las indicaciones. Ya lo tuvimos, participamos de manera conjunta en esa reunión también, para ir precisando, digamos, todo lo que debiera venir, porque efectivamente están los puntos que usted señalaba en su consulta. Gracias, ministro. Muchas gracias, don Hugo. Sí, respecto de la consulta, en relación, por su intermedio, señora presidenta, de la inquietud que expresó el diputado Guzmán, evidentemente hay dos ámbitos de acción, y yo creo que es importante diferenciarlo, porque las modificaciones legislativas debieran ser distintas.
Una cosa tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento normativo de las organizaciones del sector federado. Alguna vez en este ejercicio de ver qué es lo que podemos modificar, en algún momento alguien pensó en la superintendencia de deporte, digamos, en términos de que hubiera un agente público especialmente preocupado de velar por que se cumpliera la normativa legal y reglamentaria que regula la actividad de las federaciones y organizaciones deportivas, que ese es un ámbito de acción. Y puedo señalar, porque ya es un tema que está aprobado, por ejemplo, respecto de la fiscalización a las organizaciones deportivas profesionales, en este boletín que actualmente está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el Senado, en el 10.634-29, al que se van a presentar las indicaciones. En la tramitación de ese boletín ya se avanzó en un procedimiento sancionatorio que le otorga facultades de fiscalización con un procedimiento y un abanico de sanciones al Instituto Nacional del Deporte respecto de organizaciones deportivas profesionales. Eso es lo más cercano que tenemos a una suerte de superintendencia, pero eso está focalizado en las organizaciones del deporte profesional, por toda la implicancia. Ahora, yo creo que todo lo que ha sucedido en estos últimos meses nos mueve un poco el tablero, en el sentido de que tan importante como el deporte profesional es el deporte de alto rendimiento, y la relevancia que tiene también es tremenda. Entonces, yo creo que es posible pensar en eso. Otra cosa distinta es el crear una organización que tenga que ver con una suerte de segunda instancia para las revisiones de las faltas disciplinarias cometidas al interior de la organización deportiva. Como sabemos, las organizaciones de la sociedad civil, corporaciones o fundaciones, tienen atribuida por ley una potestad disciplinaria que les permite sancionar desde el punto de vista del cumplimiento o incumplimiento del objeto a sus socios e integrantes. Pasa hoy día que cuando se dictó la ley 20.737, que creó el Estatuto de la Federación Deportiva Nacional, creó el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, pero solo para ejercer esta suerte de jurisdicción disciplinaria en segunda instancia o instancia única cuando las organizaciones no tuvieran su organismo de tribunales de honor, para las FDN. Como señalamos al principio, ese alcance es muy parcial y relativo, son 16 de todas las que están hoy día afiliadas al Comité Olímpico de Chile. Entonces, cuando se dicta el protocolo, se amplía la jurisdicción del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para velar respecto de todas las organizaciones deportivas, incluidas las organizaciones deportivas profesionales, por el cumplimiento del protocolo de prevención y sanción de las conductas vulneratorias de acoso, abuso, discriminación y maltrato. Entonces, hoy día tenemos un alcance limitado respecto de lo que puede hacer este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, y la idea es crear un organismo independiente, autónomo, que reemplace al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y que ejerza una jurisdicción, que en el fondo se transforme en un tribunal de jurisdicción disciplinaria sobre las organizaciones deportivas, en general. Es de segunda instancia, en el fondo, para que vea, en el fondo, que haya una opción de revisión de las decisiones que se toman al interior de las federaciones, que es un poco el fenómeno que usted ha explicado, digamos, por su intermediación, señora presidenta, de suerte como de no cumplirse con este principio del debido proceso de la doble instancia, en este ámbito de la justicia disciplinaria deportiva. Nosotros, y eso lo hemos comentado también en las discusiones internas, por eso le decía que estamos en la etapa final, hemos visto el modelo del Tribunal Administrativo del Deporte que se tiene en España y que efectivamente permite que cualquiera persona vinculada a las organizaciones deportivas que entienden que hay una decisión que es arbitraria y que no cumple con estos principios del debido proceso, pueden recurrir allá y efectivamente pedir la revisión de estas decisiones que afectan o vulneran los derechos de las personas. Entonces ese es como el proyecto, ese es el plan. Evidentemente esto tiene un costo asociado que es superior. Hoy día, para su información, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo se financia a través de un proyecto que debe presentar el Comité Olímpico de Chile al Instituto Nacional del Deporte. Esa es la forma de financiamiento en la cual quedó formulada la ley, la ley 20.737 del año 2013, 2014, no recuerdo bien. Entonces eso nos muestra debilidades en el sistema. Nosotros deberíamos tener un sistema que fuera autónomo, independiente, con un financiamiento directo, público, que pueda además exigir un estándar en la integración de esta organización de justicia disciplinaria deportiva y en la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Esa es la propuesta, en eso estamos. Ojalá pudiéramos tener lo antes posible este proyecto para poder traerlo a conocimiento de la comisión y avanzar en su discusión lo antes posible, porque claramente
si uno lee el mensaje del boletín que estábamos comentando, va en la misma línea de resolver problemas que son urgentes de resolver hoy día en el ámbito del sector federado deportivo. Eso yo creo que ahí están respondidas las preguntas que me hicieron. Gracias. Sí, le pregunté por el tema de las indicaciones. La estrategia. En el fondo lo que estamos proponiendo es trabajar un paquete de indicaciones y evaluar en conjunto con los asesores de la comisión si es más eficiente seguir la tramitación del boletín que se ha presentado hoy día o transformarla en indicaciones al boletín que está en segundo trámite en el Senado, porque apuntan a lo mismo. Eso es lo que nosotros es una propuesta. Pudiera ser que algún camino pudiera servir para poder terminar esa tramitación antes, y eso es lo que estamos proponiendo en la minuta, porque los aspectos a abordar son exactamente los mismos. Ok. Muchas gracias, don Hugo. Igual le voy a pedir si me puede hacer llegar después el boletín a través de la Secretaría para revisarla y ver. Exacto, por favor. Ofrezco la palabra. ¿No? Bueno, yo me voy a salir un poquito y le quiero hacer otra pregunta respecto de dos proyectos que hemos estado viendo en esta comisión, que uno es presentado por el diputado Arroyo y el otro en donde invita a prácticamente toda esta comisión a ser firmante, y el otro proyecto que tiene que ver con la seguridad de los estadios, en donde ya fusionamos proyectos que son del Ejecutivo con mociones, que finalmente nos gustaría saber también en qué están los textos, porque cuando ocurrieron hechos este año de violencia en los estadios, claro, todos presentamos proyectos, el Ejecutivo presentó el suyo y finalmente quedamos en que logramos fusionar, pero se quedó se tomó el compromiso en el fondo de también trabajar en un texto en conjunto para poder avanzar en esos proyectos. Y el del diputado Arroyo, que tiene que ver con las artes marciales. Entonces, para saber qué pasa con esos proyectos, para darle respuesta aquí también a mis colegas, por favor. Por su intermedio, Presidenta, respecto del proyecto que partió en iniciativa del diputado Arroyo, nosotros hemos desarrollado una mesa de trabajo con la Dirección General de Movilización Nacional, con la DGMN, en el cual estamos terminando de hacer el ajuste a una suerte de lo que debería ser como una indicación sustitutiva, en el que estamos promoviendo un proyecto de ley que regula de manera integral las artes marciales y hace la distinción de las artes marciales en su desarrollo como actividad de desarrollo físico y en su aspecto tradicional, con aquellas que tienen un desarrollo deportivo. Se está trabajando en una propuesta normativa bastante novedosa y esperamos también, nosotros nos hemos juntado los últimos 2 meses, cada 15 días en esta mesa de trabajo, donde hay representantes del Ministerio de Defensa, en la parte legislativa, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, nosotros como Ministerio del Deporte y la parte del apoyo legislativo de la Dirección General de la DGMN. Entonces, en eso estamos en una etapa final de cierre, de revisar los textos, digamos, que se han propuesto, un proyecto como de 30 artículos, y eso debiéramos informarlo a la brevedad a la Comisión. Respecto del proyecto de modificación a la Ley de Derechos y Deberes del Espectáculo Deportivo Profesional, la 19.327, entendemos que se está formulando el texto a partir de la fusión, porque eran varias mociones, 12 creo, 10 o 12 mociones parlamentarias. Eran muchas. Eran bastantes, entonces nosotros hemos pedido reporte, pero todavía, porque nosotros somos colaboradores en la formulación de ese proyecto, no estamos en la pega de hacer la transcripción, digamos, de la formulación. Lo que podemos comprometer con la Secretaría de aquí antes del viernes es ver cuál es el plazo que se está previendo para volver a presentarlo con alguna urgencia a la Comisión para su tramitación, porque eso estaba con suma urgencia hasta que se produjo la fusión de los textos. Okay. Eso, señor Presidente. Sí. Muchas gracias, don Hugo. ¿Ofrezco la palabra? ¿Nadie? Ok, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.